Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí amaneciendo, ¿sí? Hace un poco de frío, voy a tapar un poquito más. Este en vivo es para hablar sobre el recto esfuerzo. En la lengua que hablaba Siddhartha Gautama hace 2500 años, Pali, recto esfuerzo es Sama Vayamo. ¿Sí? Recto esfuerzo es una parte muy importante de la práctica del Dharma. ¿Okay? ¿Qué significa recto esfuerzo? Es poner nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo en algo que sea provechoso, algo que sea, que nos conduzca al despertar, ¿sí? A la conciencia, al vivir una vida más sana, más clara, más sabia, ¿sí? Ese sería el recto esfuerzo. El recto esfuerzo, vamos a decir, está dividido en 4 partes. Uno de ellos, la primera parte del recto esfuerzo, es el de prevenir, ¿sí? Prevenir estados malsanos, estados tóxicos, ¿sí? Prevenirlos. Eh, Buda decía y hablaba de cerrar las puertas sensoriales a todo aquello que nos daña o que no nos ayuda, ¿sí? Las puertas sensoriales son 6, ¿sí? Salayatanas se llaman. La vista, ¿sí? La visión, el olfato, el oído, la sensación física, el tacto, el gusto, pero también la mente. La mente es, decía Buda, es una puerta sensorial también, tiene la capacidad de percibir, ¿sí? Entonces, habla de que el recto esfuerzo es, la primera parte del recto esfuerzo es prevenir todos aquellos contenidos tóxicos que no nos ayudan, que nos confunden, que nos angustian, que nos ponen en un estado negativo, ¿sí? Esa sería la primera parte del recto esfuerzo. Si alguien es una persona tóxica, ¿sí? Y viene y nos trata de intoxicar con sus negatividades, sería que la primera parte del recto esfuerzo sería cerrarnos a esa persona, no dejar que esa persona influya en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, ¿sí? Si esa persona expresa palabras, expresa pensamientos negativos, nosotros tenemos que cerrar las puertas sensoriales, ¿sí? A esas palabras, a esos pensamientos, ¿sí? Y hoy en día, pues vamos, hay muchísimos contenidos muy tóxicos, ¿sí? No nada más directamente de las personas que nos rodean, sino también en las redes, ¿sí? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. La verdad es que hay contenidos muy tóxicos y son contenidos que no tienen ningún provecho, que no nos hacen bien, que no nos ayudan. Entonces, si practicamos el recto esfuerzo, la primera parte sería que cerremos nuestra mente a todo aquello que nos cause o nos envenene o nos cause, ¿sí? Sufrimiento interno. ¿Ok? Entonces sería la primera parte. Entonces, el primer recto esfuerzo es prevenir, ¿sí? Prevenir de todas esas palabras, visiones, contenidos, pensamientos que nos causan, ¿sí? Que nos causan sufrimiento, ¿ok? Que nos causan negatividad, que nos causan odio, que nos causan inseguridades, que nos causan temores, ¿sí? El segundo recto esfuerzo, son 4, el segundo recto esfuerzo es el de erradicar, ¿sí? Erradicar.
hay algo que se llama Anusaya Kilesa. Anusaya Kilesa. Anusaya Kilesa. Kilesa quiere decir negatividad o impureza, ¿ok? Algo tóxico que está dentro de nosotros, ¿sí? Y Anusaya es latente. Entonces, Anusaya Kilesa son las impurezas latentes, ¿sí? Todos tenemos acumulados en el subconsciente muchas impurezas, muchas negatividades, muchos traumas, rencores, enojos, temores, frustraciones. Todo eso lo tenemos almacenado en el subconsciente, ¿ok? Y el segundo recto esfuerzo sería erradicar todas esas impurezas que nos siguen intoxicando, ¿sí? Los seres humanos somos seres demasiado interpretativos, ¿sí? Interpretamos todo lo interpretamos. Tiene que ver con la parte de la mente que es la percepción, ¿sí? La percepción es esa parte de la mente que no nada más observa, sino interpreta lo que está observando y le pone lo cataloga, lo etiqueta. Es como, digamos, como el juicio, pero muchas veces nuestro juicio no es muy bueno, ¿sí? Tendemos a ser bastante parciales, bastante sesgados en nuestros juicios, en nuestras opiniones, porque estamos llenos de impurezas, estamos llenos de complejos, todos, ¿sí? Todos tenemos mucho almacén, ¿sí? En el subconsciente. Estamos llenos de toxicidades, ¿sí? Y nosotros no vamos a poder vivir una vida tranquila, en paz, una buena vida, si no erradicamos esas impurezas, ¿sí? Debe haber un proceso de purificación, ¿sí? Le preguntaron a Siddhartha Gautama que en pocas palabras él explicara cuál era el camino realmente, cuál era la enseñanza de que él daba, cuál era el Dharma, ¿sí? Y él dice abstenerse de acciones nocivas para uno mismo y para los demás, procurar acciones provechosas para uno y para los demás y seguir purificando la mente. Eso fue lo que dijo. Dice, ese es el camino, ¿sí? Seguir purificando la mente. Ese sería el segundo esfuerzo, ¿sí? El de erradicar nuestras impurezas internas, ¿sí? Hay muchas formas, ¿sí? Y no es nada fácil porque son impurezas, toxicidades, venenos que están muy en el subconsciente, muy adentro. La mente es enorme, enorme. Nosotros tenemos mente consciente y subconsciente, y la mente consciente es una mente chiquitita comparada a la mente subconsciente, ¿sí? La mente consciente es pequeña, la mente subconsciente es enorme, enorme. Y dentro de esa mente subconsciente tenemos arraigados muy en el fondo de nuestra mente, a capas muy profundas, impurezas, toxicidades, ¿sí? Envenenamientos que nos siguen influyendo en nuestra vida y que nos causan mucho sufrimiento, porque además las vemos como si fueran realidades o verdades, ¿sí? Wrong views, como dicen en inglés, wrong views, como percepciones incorrectas o visiones incorrectas, y en vez de ver la realidad tal cual es, la interpretamos con lo que nosotros creemos que debería ser, y muchas veces lo que nosotros creemos que debería ser es bastante nocivo, ¿sí? No siempre va a ser provechoso, ¿sí? Entonces, todos tenemos estos wrong views, ¿sí? Adentro, muy adentro, y tenemos que purificarlos. Nada más que, pues, como están tan profundos, pues es bien difícil, y es toda la vida. Yo, por ejemplo, siempre fui una persona muy iracunda, yo nací, mi madre me platica que cuando yo nací gritando de coraje, ¿sí? Enojadísimo nací. Y toda mi vida he sido una persona muy enojada, por lo tanto una persona muy violenta, ¿sí? Yo padezco de eso, ¿sí? Puedo llegar al odio incluso, puedo llegar a la venganza,
No me mido, sí. Y lo sigo trabajando, eh, sigo meditando, sigo depurando todo ese coraje, todo ese odio. Y fíjense, después de tantos años de seguir trabajando en mí mismo, meditando, incluso hasta psicoterapia, pues a tantos años, todavía tengo muchísimo enojo y mucho coraje almacenado, mucha violencia almacenada. Sigo siendo extremadamente agresivo. Lo que pasa es de que ya está muy matizado. O sea, si antes explotaba en 5 segundos, ahora en 5 minutos o en 10 minutos exploto. O sea, tengo más paciencia, ¿sí? Y mis episodios de agresión ya son mucho más espaciados y menos intensos, pero siguen estando. A lo que voy es de que el proceso de purificación es un proceso de vida y se necesita mucha paciencia y mucha constancia, porque tenemos tanto almacenado adentro que tenemos que trabajarlo toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, tiene que haber un proceso de depuración interna, lo que pudieran decir el refinamiento del carácter, ¿sí? Entonces sería el segundo esfuerzo, ¿okay? El segundo esfuerzo sería seguir depurando nuestras conductas, nuestras mentalidades más tóxicas. Seguirlas depurando, ¿okay? El tercer esfuerzo, el recto esfuerzo, el tercero, es desarrollar todas esas cualidades virtuosas que tenemos adentro. Así como tenemos un almacén de mucha basura y mucha toxicidad, también tenemos un almacén interno. En nuestro subconsciente no nada más hay puras arañas y cucarachas y demonios, ¿no? Sino también hay partes muy luminosas de nuestro ser. Tenemos virtudes internas. También en nuestro interior hay bondad, también hay ecuanimidad, también hay alegría, también hay emociones positivas, ¿sí? También hay right views, o sea, también hay percepciones correctas, también hay sabiduría. Entonces, ese esfuerzo el esfuerzo de desarrollar, se trata de desarrollar esas cualidades que muchas veces también están latentes, o sea, están en el subconsciente, a veces no las vemos o están aplastadas o obliteradas por toda nuestra toxicidad, porque estamos embelesados con las negatividades que se nos presenta en el mundo, entonces estamos totalmente atrapados en un círculo vicioso negativo y ese círculo vicioso aplasta o vamos a decir, pues sí, esconde esas cualidades, esas virtudes, ¿sí? Esas cualidades positivas que tenemos, esas virtudes. Entonces, el tercer esfuerzo es desarrollarlas, ¿sí? Desarrollarlas. Las tenemos ahí, hay que desarrollarlas. Todos tenemos la capacidad de budeidad, o sea, todos tenemos la capacidad de despertar, todos tenemos la capacidad de convertirnos en seres despiertos, conscientes, incluso seres iluminados. Iluminados en el sentido no de que llegue una fuerza celestial y nos toque y nos ilumine, sino iluminados en el sentido en relación a la oscuridad de la ignorancia. Eso quiere decir la iluminación. Cuando dicen, es que el Buda era un ser iluminado, no era un ser que lo hubieran iluminado, ¿sí me entienden? Era un ser iluminado en el sentido de iluminado por la sabiduría, en relación a la oscuridad de la ignorancia, ¿ok? Entonces, todos tenemos esa capacidad, ¿sí?, de budeidad, todos tenemos esa capacidad de despertar y de iluminarnos hacia la sabiduría, o con la sabiduría, con el conocimiento, y tener una buena vida, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Desarrollar esas cualidades que están latentes, ¿ok? Y el último esfuerzo, el cuarto esfuerzo, es mantenerlas. Mantenerlas, lo cual es bastante difícil y sobre todo en una sociedad y así como estamos viviendo, tan negativa, porque la verdad es que vivimos en una modalidad
y con una especie, el ser humano es una especie bastante negativa, bastante venenosa, ¿sí? Somos parásitos, vean cómo tenemos el planeta, vean cómo tenemos a nuestros propios congéneres, ¿sí? A nuestra propia especie, o sea, somos personas muy tóxicas, decía Edgar Morin, uno de mis autores preferidos, un gran pensador, antropólogo, biólogo, etc. Decía que, sociólogo también, decía que nosotros no somos Homo sapiens, somos Homo demens, ¿sí? Homo demens, de demencia. Homo sapiens quiere decir que somos seres sapientes, tenemos sapiencia, ¿sí? Tenemos una racionalización, una racionalidad, una inteligencia. Pero si nosotros analizamos lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos y lo que le estamos haciendo al planeta, lo que le estamos haciendo a los animales, no es muy inteligente. Entonces, en realidad somos homo demens. Estamos intoxicados por nuestro propio cerebro. Es lo que él mismo dice, que la evolución quedó truncada. La evolución en la especie humana quedó truncada. Eso es lo que él dice. Hay un libro que se llama El Paradigma Perdido, excelente de él. Y llega a la conclusión de que la evolución humana quedó truncada, que en vez de pasar a un Homo sapiens real, en realidad nos quedamos en un Homo demens. Eso significa que, y él dice que nuestro cerebro, ¿sí?, se intoxica a sí mismo, que nuestro cerebro se envenena a sí mismo. Entonces, incluso el Buda lo decía hace 2500 años, le llamaba asabas. Asabas quiere decir, asaba quiere decir veneno. ¿Sí? Él decía que el ser humano está envenenado, ¿sí? Está lleno de asabas, está envenenado por sí mismo, por su propia ignorancia, por su propia codicia, por su propio odio. Pero no crean que nada más es una cuestión mental, no crean que es una cuestión filosófica o conceptual, sino las asabas a las que se refiere Buda y también las que se refiere Edgar Morin son intoxicaciones bioquímicas. O sea, el cerebro y la mente produce cócteles bioquímicos que corren a lo largo de la sangre, el sistema endocrino, el sistema nervioso está influenciado totalmente por la actividad cerebral. Sí. Entonces, no, las asabas, los envenenamientos, las toxicidades, no nada más son racionales, sino son físicas. Nosotros ya tenemos una compulsión, una compulsión, y cuando digo compulsión es una compulsión visceral, una compulsión física hacia la codicia, hacia el caos, hacia el odio, hacia la competencia, hacia el lastimar, hacia el dañar. O sea, ya es una compulsión. Sí, ese es el problema. Entonces, mantener estas cualidades virtuosas de bondad, equilibrio, ecuanimidad, compasión, consideración, agradecimiento, todo eso, pues es muy difícil mantenerlo porque una gran parte de nuestro ser no quiere eso. Una gran parte de nuestro ser tiene necesidades, tiene obsesiones, tiene equivocaciones, tiene toxicidades. ¿Sí? Entonces, mantenerlo es muy difícil, pero esa es la práctica. Entonces, voy a resumir. Samavayamo, ¿sí?, recto esfuerzo, está dividido en 4 partes y tenemos que practicar esas 4 partes. Vamos a decir, son 4 esfuerzos, ¿ok? 4 esfuerzos. El primero es el de prevenir, cerrar nuestro ser a todo aquello que nos daña. No tenemos por qué estar relacionándonos con aquello que nos daña. El mismo Buda decía algo increíble, decía que es de sabios relacionarse, asociarse con sabios. Siempre asóciate con alguien más sabio que tú, con alguien que te beneficia y beneficia al grupo y beneficia a la sociedad. Sí, relaciónate con alguien, no necesariamente alguien que te dice lo que quieres escuchar, sino alguien que tiene algo que enseñar, ¿sí?, y compartir de beneficio para todos, ¿ok?
Y es de tontos y es de estúpidos relacionarse e interactuar con ignorantes. Eso es lo que decía el Buda. Digo, lo estoy parafraseando, no decía exactamente eso, sí, pero es lo que decía. Entonces, no se relacionen, no nos relacionemos con personas, sí, ni directamente, ni indirectamente, ni en las redes, ni en el Facebook, ni en el WhatsApp, ni en ningún lado. No nos relacionemos con personas que están sumidas en la ignorancia, sumidas en el ego, sumidas en los complejos, sumidas en el odio, sumidas en la frustración. No, porque esas personas, vamos a decir, están ciegas de ignorancia. Y tú lo que quieres es no seguir ciego, tú lo que quieres es abrir los ojos, es tener visión. ¿Sí? Y te relacionas con alguien que te va a cegar más, ¿sí? Y que te va a decir la ceguera es buena. ¿Sí? Pues no. ¿Sí? Entonces, el primer esfuerzo es eso, cerrar nuestra mente, nuestro cuerpo, cerrarlo a todo aquello que nos causa daño, ¿okay? Y que nos sume más en nuestra propia ignorancia, además. Y también tenemos que cerrarnos. El Buda decía que este primer esfuerzo es externo, o sea, es sí hacia afuera, o sea, tenemos que ver hacia afuera lo que nos hace daño, pero también es interno. Cerrarnos a nuestras propias, o sea, no dejar que se sigan reproduciendo nuestras propias negatividades. Si tú eres una persona que eres rencorosa, pues tratar de ya no dejar, no seguir desarrollando o darle rienda suelta al rencor, ¿sí? Y así, ¿no? El segundo esfuerzo, como les decía, es ese proceso de erradicación, de purificación. ¿Ok? Importante, importante. Por medio de la meditación, por medio del trabajo interno, es importante ir erradicando, transformando nuestro interior y refinando, ¿sí?, nuestra mente y no dejar que nos intoxiquemos, no dejar que nuestro propio cerebro nos intoxique tanto. Déjenme decirles que si ustedes creen que la mayoría de los contenidos mentales que ustedes tienen, ¿sí?, en pensamientos, recuerdos, ideas, racionalizaciones, frases, visiones, la mayoría de los contenidos mentales que tú tienes y que yo tengo, déjenme decirles que no son positivos. La mayoría es basura. Así es. La mayoría es basura. La mayoría es relleno. La mayoría es relleno. O sea, nosotros estamos llenos internamente de borra. ¿Sí? La borra, aquí en México la borra es esa como tela o como cosa que rellenan los peluches. ¿Sí? Esa es la borra, así le decimos en México. O es ese material con que rellenan los cojines. ¿Sí? Y que los hace esponjositos, pero nada más. Nosotros, yo siempre he dicho que los seres humanos estamos llenos de borra, o sea, de basura. ¿Sí? La mayoría de lo que pensamos no es muy bueno. Sí, no es muy bueno. Hay que empezar a aceptarlo. Si tú crees que todo lo que piensas es maravilloso, estás en lo correcto, todo es bueno, nunca te equivocas, todo es cierto, todo es genial, y todo lo que dices es genial, y todo lo que piensas es genial. Tienes un complejo narcisista, uno, y dos, es esa misma mente tóxica que te está diciendo que todo lo que piensas es genial, cuando en realidad no es así. Entonces hay que empezar a aceptar. Yo, por ejemplo, hago un esfuerzo cotidiano de, a ver, Bruno, no todo lo que estás pensando es bueno. Sí, o sea, ni todo lo que estás pensando está bien. O sea, la mayoría de lo que estás pensando es nada más relleno, es ruido interno, es basura, no te sirve, no tiene ningún provecho. Y entonces cuando empiezas a aceptar eso en tu interior, no es de que estés atentando contra tu autoestima, sino en realidad estás dándote cuenta y proporcionando realmente cómo estás adentro. Porque no puedes empezar a hacer un cambio adentro si no aceptas que algo no está bien adentro. ¿Sí? O sea, es como ordenar los muebles, ordenar tu casa o limpiar tu casa. Si tú entras a tu casa, y ves dentro de tu casa, todo está genial, pero en realidad tu casa es un asco, porque nunca la barres, nunca la trapeas, nunca la escombras, nunca así, y es un asco, pero tú entras a tu casa y dices, oh, qué genial está mi casa, está perfecta.
Y de repente llega un amigo y dice, amigo, tu casa es un asco, hay cucarachas, hay ratas, hay platos de comida de 5 días y bla, bla. Y tú crees y tú piensas, no es cierto, mi casa está perfecta. Pues nunca vas a limpiar tu casa, nunca vas a arreglar tu casa, nunca vas a ordenar tus muebles, nunca vas a tener espacio para nada. Sí. Entonces, primero hay que entrar a nuestra propia casa y decir, mi casa no está tan limpia como creo. Sí, o sea, mi mente no está tan limpia y tan luminosa como yo he pensado que está. Y esa es la manera de iniciar un proceso de purificación, de orden interno. Cuando nuestra mente está llena de muebles desordenados, polvosos, arañas, telarañas, cucarachas, todo tipo de bichos, todo tipo de demonios, todo tipo de cosas, no hay espacio. Son mentes sin espacio. No hay un espacio interno. No hay memoria RAM. Sí. O sea, cuando no tienes memoria RAM, estás saturado y entonces tardas 2 años en pensar algo, tardas tanto en desarrollarte como ser humano. ¿Por qué? Porque tu memoria RAM está llena con idiotez y media. En cambio, si tú normalmente estás liberando memoria y estás diciendo, tengo espacio interno para estar en silencio, para contemplar, para agradecer, es diferente. ¿Okay? Y así es como te das cuenta y empiezas a ver y empiezas a encaminarte al tercer esfuerzo. El tercer esfuerzo era desarrollar ese silencio interno, esas virtudes internas, ese espacio, ese orden interno, ¿sí? Esa comunicación, esa conexión. ¿Sí? Y el último es mantener eso, mantenerlo. ¿Sí? Y mantenerlo es una práctica de toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre la vida, así como está ahora, la sociedad, así como está ahora, el ser humano, así como está ahora, es justamente lo opuesto. Lo que busca es que entres en un estado competitivo, banal, en un estado desconectado, en un estado aislado, en un estado ácido, en un estado enojado, en un estado quemado, en un estado frustrado, ¿sí? En un estado de depresión, desasosiego, rencor. Eso es lo que, como se rige el mundo ahora, esa es la verdad. Entonces, mantener ese espacio interno y esas virtudes en medio de un ambiente tan tóxico y que atenta contra todas esas virtudes es bien difícil, pero hay que intentarlo, ¿ok? Hay que intentarlo. Intentarlo me refiero a que muchas veces vas a fallar. Muchas veces te vas a dejar ir con la toxicidad de los demás, de ti mismo, muchas veces, pero tienes que otra vez volverlo a intentar y tienes que volverlo a intentar y tienes que volverlo a intentar. Es intentar. El camino espiritual, así como el camino marcial, es un camino de intentar. De intentarlo, 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 intentarlo. Y muchas veces vas a fallar. Y muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, vas a fracasar. Y vas a sentir que no estás logrando nada. Pero esos momentos donde sí logras el recto esfuerzo y ves el fruto del recto esfuerzo, aunque sea pequeño, ese fruto te llena, ¿sí? No de basura, te llena de sabiduría, te llena de virtudes, te llena de felicidad. ¿Okay? Entonces, bueno, les dejo pues, no sé si clase, pues esa reflexión sobre el recto esfuerzo. ¿Okay? Voy a seguir subiendo directos así sobre, no voy a decir budismo, sino sobre la ley de la naturaleza, la ley del universo, que hace 2500 años alguien le llamaba, y de hecho desde antes, alguien le llamaba Dharma. ¿Ok? Dharma, ¿sí? La ley de la naturaleza. Entonces les dejo esa reflexión sobre el recto esfuerzo, Samabayamo. El recto esfuerzo es solo una parte de el noble sendero óctuple. ¿Qué quiere decir esto? El noble sendero óctuple, ahí va Bruno otra vez, el que ya se iba, el Bruno que ya se iba y ahí se va a seguir. Sí, no, voy a cerrar con eso. El noble sendero óctuple son 8 prácticas. 8 prácticas que si las practicamos continuamente, constantemente, nos volvemos nobles. Por eso es noble sendero, nobles. Noble viene de la palabra, bueno, no viene de la palabra, sino en el Pali antiguo, noble se decía como arilla o arillo, ¿sí? De hecho, de ahí viene ario,
¿sí? Los nazis utilizaron esa palabra y le pusieron ario, ¿sí? Ario como si fuera una cuestión de raza, como si tú eres güerito de ojos azules, eres superior. Esa era la idea de los nazis, ¿no? Una raza superior, y son arios, son nobles, pero en realidad no tiene nada que ver el ario real, ¿sí? El arillo o el arilla, no tiene nada que ver, ¿sí? Con la percepción nazi, fascista, ¿sí? Arillo lo usaba el Buda para referirse a todas aquellas personas que por medio de sus actos, de sus palabras y de sus pensamientos se volvían seres nobles, seres arillas, se volvían arillas. Esas palabras, esas conductas y esos pensamientos deberían ser nobles, ¿sí? ¿Nobles en qué sentido? En que no perjudican a nadie ni a uno mismo, y que por el contrario benefician a todos y a uno mismo. Eso es ser un verdadero arillo, ¿ok? Entonces, el noble sendero óctuple, noble se refiere a arilla sacha, ¿sí? La verdad noble, ¿sí? El sendero noble quiere decir eso, ¿ok? Entonces, noble sendero óctuple quiere decir óctuple, que son ocho caminos, o vamos a decir, ocho carriles, 1, 2, 3, 4, 5, 8, que van en un mismo camino, y que si uno va en ese camino practicando esas ocho prácticas, uno se vuelve noble, ¿sí? O sea, Siddhartha Gautama, por ejemplo, era un arillo, era un ser noble por sus acciones, por su mente, era un ser despierto, un ser iluminado, en el sentido, ya dije, iluminado en el sentido de que era sabio, ¿sí? que estaba en la luz de la sabiduría en relación a la oscuridad de la ignorancia. Entonces era un ser noble. Entonces, él decía, los seres humanos tenemos la capacidad de ser arillos, ¿sí? O arillas. Tenemos la capacidad de ser nobles. Y la nobleza viene de tus acciones, no de tu raza, no de tu clase, no de tu nacionalidad, no de tu dinero, no tiene nada que ver. Tu nobleza, ni de tu familia, ¿sí? No es una cuestión monárquica, aristocrática, no. Es ni burguesa. Es una cuestión de que la nobleza viene de tus acciones, de tus pensamientos y de tus palabras, ¿sí? Si son de beneficio para los demás y para ti mismo o no. O eres un ser que avienta caca para todos lados, pues no eres arillo, pues. Vamos, es a lo que voy. Entonces, el noble sendero óctuple es eso, ¿ok? Son 8 prácticas en un riel. Una de esas 8 prácticas es el recto esfuerzo que acabo de explicar, ¿ok? También hay recta concentración, recta palabra, bla, 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 bla. Hay muchas, recto modo de vida. Y a lo largo de estos directos que voy a estar compartiendo, vamos a ir abordando las 8 prácticas, ¿ok? Que pasen muy buen sábado. Mañana en la Ciudad de México, el Deportivo Vivanco, de 8:30 a 11 de la mañana vamos a estar practicando el arte de la guerra. Hasta luego. Que estén bien.